Hoy nos metemos de lleno en los argumentos del libro Apologética Católica de Luis Medina. Vamos a analizar cómo el autor defiende la autoridad de la Iglesia Católica, sobre todo como una respuesta a lo que él considera el caos doctrinal de nuestros días. Para entender de dónde parte el autor, fijaos en esta cifra, más de 40.000. Según algunas estimaciones, ese es el número de denominaciones cristianas que existen hoy en el mundo. Y claro, para el autor, este número no es una simple anécdota, es el síntoma de un problema. Y esto nos lleva directamente a la pregunta del millón, la que el libro intenta responder. Con tantísimas versiones del cristianismo, cada una diciendo tener la verdad, ¿cómo se supone que se puede encontrar la original, la definitiva? Bien, ¿y cómo lo va a argumentar? Pues su razonamiento sigue estos 4 pasos. Primero nos presenta el problema, luego construye el fundamento de su solución, después analiza el método para transmitir la fe, y por último nos describe la estructura que, según él, lo protege todo. Venga, pues empezamos por el principio. El autor arranca diagnosticando lo que para él es el gran mal de la era moderna, un caos de creencias donde la fe, en su opinión, necesita ser defendida. La lógica del autor es bastante directa. Si Cristo fundó una única iglesia con una única verdad, ¿cómo es posible que hoy tengamos miles de versiones que se contradicen entre sí? Para él, esta fragmentación debilita la idea misma de una verdad revelada. Bueno, si ese es el problema, ¿cuál es la solución que propone el libro? Pues aquí es donde entra en juego la idea de una autoridad central, una figura visible que unifique. Y todo, absolutamente todo el argumento, se apoya en este pasaje del Evangelio de Mateo. Para el autor, esta no es una frase más, es la escritura de fundación, el momento exacto en que Cristo establece una jerarquía visible. Pero vamos a desgranar esto, que es interesante. Según el libro Roca, no es una metáfora abstracta, es Pedro en persona, el líder visible. Las llaves no son un adorno, simbolizan un poder real para gobernar. Y ojo a esto, que es clave. Esta autoridad no estaba pensada para terminar con Pedro, sino para pasar de generación en generación. Pasamos al siguiente pilar del argumento. Una vez establecida la autoridad, la pregunta es, ¿cómo se transmite la fe? Y aquí el autor se enfrenta directamente a uno de los principios clave de la Reforma Protestante. Aquí el autor nos presenta 2 modelos que chocan. Por un lado, la sola escritura, la idea de que la Biblia es la única fuente de autoridad. Y por otro, la postura católica, que defiende que la fe se apoya en 2 pilares. La escritura, sí, pero también la tradición oral que viene de los apóstoles. El autor despliega toda una batería de argumentos. Dice, primero, en ningún sitio de la Biblia pone solo la Biblia es la autoridad. Segundo, y esto es muy importante, ¿quién decidió qué libros forman la Biblia? Porque esa lista, el canon, no aparece en la Biblia. Fue la Iglesia la que lo decidió en varios concilios, siglos después. Y tercero, los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento. Se guiaban por lo que los apóstoles les enseñaban de palabra. Para ilustrar lo que considera una contradicción, el autor usa esta analogía tan moderna. Defender la sola escritura le parece tan irónico como criticar la ciencia mientras usamos un móvil. ¿Por qué? Porque la Biblia, esa misma que se usa como única autoridad, fue compilada y preservada por la Iglesia. Y con todo esto llegamos a la parte final de su argumentación, donde une todas las piezas. ¿Cómo se juntan el liderazgo de Pedro y la combinación de escritura y tradición? Pues según el autor, para formar una institución sólida, visible y que perdure en el tiempo. ¿Y cuál es el mecanismo para que todo esto no se pierda? La sucesión apostólica. La idea es como una cadena. Cristo elige a los apóstoles eligen a sus sucesores mediante el gesto de imponer las manos, y así se va pasando el testigo de obispo a obispo. Una línea que, según el libro, continúa ininterrumpida hasta hoy. El autor vuelve una y otra vez a los primeros escritos cristianos, como el libro de los Hechos de los Apóstoles, e insiste en algo. Siempre se habla de la Iglesia, en singular. No se habla de un montón de grupitos compitiendo, sino de un solo cuerpo, visible y organizado. Y para rematar, este versículo. Para el autor es demoledor. San Pablo escribe que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ojo, no dice que la Biblia sea la columna, sino la Iglesia, la institución. Para él, esto significa que la estructura es la que sostiene y protege la doctrina. Si ponemos todo esto en una línea de tiempo, la historia que nos cuenta el libro es más o menos así. Todo empieza en el siglo I, con Cristo fundando una iglesia sobre Pedro. Hay un momento clave en el siglo IV, cuando esa iglesia decide qué libros son parte de la Biblia. Luego, en el siglo XVI, llega la Reforma e introduce un principio que, según el autor, lleva a la fragmentación. Y así llegamos hasta hoy, con la Iglesia Católica afirmando ser esa misma institución del principio.
Al final, después de todo este recorrido por la argumentación del libro, nos queda una pregunta de fondo, una que sigue muy viva. Si la fe es una experiencia profundamente personal, ¿qué papel juega una institución histórica, jerárquica e inmutable? Es la gran tensión, ¿no?, entre la conciencia individual y la autoridad de una estructura milenaria. Una cuestión que desde luego da para pensar.